La mayor mentira que te han contado es que eres limitado, que tienes que aceptar la vida como es, que naciste con un defecto de fábrica o que llevas una carga genética de la que no puedes escapar. Viví dentro de este sistema, me educó, me enseñaron a repetir que los genes son el destino, pero era una mentira, y esta mentira me repugnaba, me hacía sentir pequeño, como si algo externo decidiera lo que podía o no lograr. Fue solo cuando empecé a cuestionar esta lógica, cuando entré al laboratorio no para probar teorías, sino para observar con nuevos ojos, que todo empezó a desmoronarse. Descubrí que el entorno modifica los genes, que el pensamiento modifica el cuerpo, que la emoción modifica el campo. Descubrí que la conciencia no es un subproducto del cerebro, es la base de todo, y que si cambiaba mi conciencia, podía cambiar todo lo que me rodeaba. No hablo de filosofía, hablo de ciencia, de epigenética, de física cuántica, de neurociencia aplicada a la vida real. Y esta ciencia te dice, cada día, que no eres una víctima sino un creador. Pero nadie te lo dijo, porque si sabes de lo que eres realmente capaz, te liberas, sanas, te manifiestas, perturbas. Tu potencial pleno no es algo que tengas que buscar fuera de ti. Ya está ahí, ahora mismo. Solo está enterrado bajo programas, traumas, creencias y condicionamientos. Pero cuando empiezas a mirar hacia adentro con honestidad, cuando aprendes a reescribir tu propio código, cuando dejas de repetir el pasado y empiezas a elegir el presente, lo imposible se convierte en una palabra fuera de lugar. Y eso es exactamente lo que quiero mostraros aquí. Durante años, viví creyendo que era víctima de mi ADN. Como bióloga celular, me formaron para considerar los genes como algo central, casi como si fueran los dueños absolutos del destino humano. Era incluso cómodo. Si algo salía mal en mi vida o en mi salud, era culpa de mis genes, y no podía hacer nada al respecto. Pero esta creencia, tan extendida, es una prisión invisible, y lo que descubrí al salir de ella transformó por completo mi existencia. Lo cierto es que la genética tradicional cometió un grave error al hacernos creer que estamos programados de forma fija e inmutable. Cuando empecé a estudiar epigenética, me di cuenta de que el entorno, nuestras percepciones e incluso nuestros pensamientos pueden activar o desactivar genes. Esto lo cambia todo, nos devuelve el poder. De repente, la narrativa de la víctima se desvanece y lo que queda es la responsabilidad. Liberador y a la vez aterrador. Porque si ya no es el gen, eres tú. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de la profundidad de la ilusión en la que vivíamos. Cuando alguien dice, lo llevo en la sangre, o nací así, no expresa una verdad biológica, sino una programación social. Y esta programación es poderosa, pero la ciencia actual nos demuestra que el entorno regula la expresión genética. Y el entorno incluye no solo el externo, sino también el interno. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. En otras palabras, tu cuerpo escucha constantemente todo lo que crees. La elección entonces se convierte en la clave de todo, pero no es una elección superficial, es una elección profunda, energética y vibratoria. Elegir conscientemente tus pensamientos, tus interpretaciones, tus acciones, es como elegir los programas que se ejecutarán en tu computadora biológica. Tu biología, en el fondo, espera órdenes. Responde. Siempre lo ha hecho. La gran pregunta es, ¿de dónde provienen estas órdenes? ¿De la conciencia creativa o del piloto automático inconsciente? Y es precisamente aquí donde el potencial comienza a revelarse. Porque si puedes elegir lo que piensas, sientes y crees, puedes influir directamente en el funcionamiento de tu cuerpo, en el desarrollo de tu vida e incluso en lo que atraes a tu realidad. El determinismo genético era una mentira conveniente. Pero ahora que lo sabes, la pregunta cambia. Ya no se trata de ¿qué dicen mis genes sobre mí?, sino más bien, me impactó mucho descubrir que, incluso con toda mi formación, mi maestría, mis diplomas y mi conciencia intelectual, el 95% de mis acciones diarias estaban controladas por programas que ni siquiera sabía que existían. Programas instalados antes de cumplir 7 años, repetidos durante décadas, funcionando silenciosamente en mi mente, y lo peor de todo, saboteando mis intenciones conscientes, uno tras otro.
Lo que deseaba conscientemente estaba claro: salud, abundancia, amor, plenitud. Pero el subconsciente tiene otros objetivos. Funciona como un grabador y un reproductor. No piensa, no juzga, no cuestiona, simplemente ejecuta lo programado. Y si esa programación se basaba en el miedo, la escasez, el rechazo o la devaluación, adivina qué empieza a manifestar tu realidad. Por mucho que desees algo conscientemente, si el subconsciente está programado con lo contrario, siempre gana. Es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Pisas el acelerador conscientemente, pero tu subconsciente sigue frenando a fondo, y sientes esta resistencia a diario, en relaciones que se estancan, en proyectos que no avanzan, en patrones que se repiten. Parece mala suerte, karma o destino, pero en realidad es solo programación, pura y simple. Y cuando finalmente comprendí esto, me di cuenta de la magnitud de la ilusión en la que estábamos inmersos. El mundo insiste en hacernos creer que tenemos libre albedrío. Pero ¿cómo podemos hablar de libre albedrío cuando el 95% del tiempo solo reaccionamos sin darnos cuenta? Reaccionamos a estímulos que activan viejos patrones, creencias limitantes y respuestas automáticas. El libre albedrío solo existe cuando accedes a la hora con plena presencia. Solo entonces puedes elegir de otra manera. Esta comprensión cambia por completo las reglas del juego, porque simplemente pensar positivamente o repetir afirmaciones no basta. Si tu subconsciente está programado con miedo, inseguridad y escasez, seguirá operando con estos filtros. El punto de inflexión es acceder a esta capa más profunda, mirar de frente a estos programas ocultos y comenzar a reescribirlos conscientemente uno por uno. Y ahí es cuando se revela el siguiente paso. Cuando escuché por primera vez la palabra epigenética, confieso que no le presté atención. Parecía un término técnico más de la biología celular, pero cuanto más profundizaba, más se desmoronaba mi visión de la vida, el cuerpo y el potencial humano para reconstruirse sobre cimientos completamente nuevos. La epigenética es, sencillamente, la prueba científica de que no somos prisioneros de nuestros genes. Somos autores conscientes o inconscientes de nuestra biología. La epigenética demuestra que las señales ambientales controlan la expresión de nuestros genes. ¿Y qué es el entorno? Es todo lo que nos rodea, por supuesto, pero sobre todo es el entorno interno, tus emociones, tus creencias, tus pensamientos recurrentes. Si vives con estrés, miedo o ansiedad, tu cuerpo responde químicamente a estos estados, y estas señales moldean la forma en que se expresan tus genes. En otras palabras, estás constantemente moldeando tu fisiología con lo que crees y sientes. Esto cambia por completo el paradigma de la medicina tradicional, porque si las enfermedades no son simplemente el resultado de una desgracia genética, sino de patrones emocionales, mentales y ambientales repetitivos, entonces el enfoque del tratamiento no debería ser solo el síntoma, sino la raíz invisible que activa estos genes. Y ahí es donde entra en juego el poder personal. No como un concepto esotérico, sino como una fuerza biológica medible. Tu mente está literalmente creando tu cuerpo momento a momento. Recuerdo la conmoción de ver células idénticas reaccionando de maneras completamente distintas simplemente por encontrarse en entornos distintos. La misma célula podía convertirse en músculo, hueso o grasa, dependiendo del estímulo recibido. Y si esto ocurre en el laboratorio, también ocurre dentro de ti. Tus células son como micrófonos abiertos que escuchan todo lo que piensas, dices, sientes y crees. La vibración de tu conciencia moldea la materia de tu cuerpo. Esto no es magia, es ciencia. Y cuando interiorizas verdaderamente esta verdad, surge un nuevo tipo de responsabilidad. Porque si eres el creador, también eres responsable. No de lo que te sucedió en el pasado, sino de lo que decides cultivar en el presente. La epigenética nos libera de la posición de víctimas y nos sitúa en el centro del proceso creativo de la vida. Y es precisamente en este punto que empezamos a comprender que lo que impide la manifestación de lo imposible no es externo,
sino el programa invisible que llevamos dentro. Durante mucho tiempo la ciencia creyó que el cerebro era una estructura fija e inmutable, condenada al deterioro con el tiempo. Otra creencia limitante disfrazada de verdad. Cuando descubrí estudios sobre neuroplasticidad, comprendí que el cerebro no solo cambia, sino que necesita cambiar. Se adapta, reconstruye y reconfigura sus vías, y esto ocurre a diario. Pero lo más poderoso es saber que puedes guiar este proceso con intención consciente. Cada creencia limitante que llevas, no soy lo suficientemente bueno, el dinero es difícil de conseguir, nadie me quiere, está arraigada en tus circuitos neuronales. Y cuanto más repites esta historia internamente, más se fortalece este circuito. El cerebro no entiende si es verdad o no, solo entiende la repetición. Y esto es una bendición disfrazada, porque significa que puedes debilitar cualquier vieja creencia y construir una nueva, siempre y cuando sepas lo que haces. Pero no se trata de repetir frases vacías frente al espejo. El subconsciente no se convence con palabras. Necesita emoción, imágenes y repetición con intención. La clave está en acceder al estado adecuado, ese momento entre la vigilia y el sueño, cuando el cerebro entra en ondas alfa y teta. Ahí es donde se abre el portal. Técnicas como la hipnosis, la meditación guiada, la visualización profunda y la reprogramación emocional intensificada son formas prácticas de reescribir estos circuitos. Yo mismo tuve que hacer esto con varias creencias que saboteaban mi bienestar. Empecé a crear nuevas imágenes internas. Me veía sano, pleno, en paz. Y no solo las veía, las sentía. Sentía como si ya fueran reales. Esto activa regiones del cerebro como si la experiencia ya estuviera sucediendo, y con la repetición, el cerebro aprende el nuevo camino. Empieza a preferir lo nuevo a lo viejo, y ahí es cuando el automatismo cambia, la vida cambia. Y la belleza de la neuroplasticidad es esta: nunca se detiene. Puedes tener 20, 40, 70 años, no importa. Siempre habrá espacio para un nuevo camino, una nueva vía neuronal. Pero la pregunta que empieza a resonar es: ¿de dónde vienen estas creencias limitantes que necesitamos reprogramar? ¿Cuál es la raíz de esta programación que hemos heredado sin darnos cuenta? Y este es precisamente el hilo que nos lleva al siguiente punto. Siempre me intrigó cómo tantas tradiciones espirituales hablaban de manifestación, vibración y creación consciente, y cómo la ciencia ignoraba todo esto, como si fuera misticismo barato. Hasta que empecé a estudiar física cuántica, no con la mirada de un científico escéptico, sino con la mente abierta de alguien que había visto demasiado en el laboratorio como para quedarse anclado en el viejo paradigma, y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Porque en el fondo, la física cuántica dice lo mismo: la realidad la moldea el observador. En un experimento clásico, el experimento de la doble rendija, las partículas se comportan como ondas hasta que alguien las observa. El simple acto de observar convierte la ola de posibilidades en una realidad concreta. Esto es mucho más que física, es una invitación a la conciencia, porque si la realidad responde al observador, entonces la forma en que observas la vida, tus creencias, emociones e interpretaciones, afecta directamente lo que manifiestas. En la física newtoniana, todo parece sólido, predecible y lineal, pero a nivel cuántico, todo es energía, todo es vibración, todo es un campo. Y tu cuerpo que percibes como materia está hecho de átomos que son en un 99,9999% espacio vacío. En otras palabras, energía en constante vibración. ¿Y tu mente? Tu mente es el campo organizador. Puede influir, modificar e incluso convertir estas posibilidades en realidades tangibles. La mente no solo es un reflejo del mundo físico, es su co-creadora. Esto cambia tu forma de afrontar la vida. Ya no se trata de esperar a que algo suceda, sino de lograr coherencia vibratoria con lo que quieres manifestar. Los pensamientos son eléctricos, las emociones son magnéticas. Juntos forman un campo electromagnético que envía señales al universo y recibe una respuesta. La manifestación no es una petición, es una sintonía. No atraes lo que quieres, atraes lo que es. Y lo que es se define por la vibración que sostiene. La física cuántica, aplicada a la conciencia humana, nos lleva a un lugar profundo. Un lugar donde la responsabilidad y el poder colisionan. Un lugar donde te das cuenta de que la realidad no es algo que te sucede,
sino algo que sucede a través de ti. Y al profundizar aún más, empezamos a ver cómo este campo cuántico se configura desde una edad muy temprana, desde los primeros años de vida. Fue uno de los momentos más incómodos de mi camino, darme cuenta de que muchas de mis decisiones, reacciones y limitaciones no eran mías, estaban programadas en mí cuando aún no era consciente de mí mismo. De los 0 a los 7 años, el cerebro humano opera predominantemente en ondas teta, el mismo estado al que accedemos durante la hipnosis. Esto significa que durante la infancia estamos en un modo de registro profundo, absorbiendo todo lo que nos rodea como si fuera la verdad absoluta. Palabras, miradas, discusiones entre padres, creencias religiosas, escasez económica, culpa, miedo, rechazo. Todo esto se absorbe y se registra en el subconsciente como así funciona el mundo, así soy yo. Y lo más impresionante es que esta programación forma la base invisible sobre la que se construirá toda tu vida adulta. Como un software ejecutándose en segundo plano, silencioso, pero controlándolo todo. Recuerdo a un paciente que creció escuchando a su padre decir: el dinero no crece en los árboles, los ricos son corruptos. No lo sabía, pero sentía una profunda aversión inconsciente al dinero. Así que, cada vez que se acercaba a la prosperidad, la saboteaba. Esto no es mala suerte, es programación. Y hasta que la identifiques, seguirá dirigiendo tu vida, incluso si tienes las manos en el volante. Estas creencias heredadas no se eligieron conscientemente, se asimilaron como verdad antes de que tuviéramos filtros. Y así, a menudo vivimos intentando cambiar la realidad con esfuerzo, concentración y disciplina, sin darnos cuenta de que hay una voz interior que nos dice que no la merecemos, que va a fracasar, que no tiene sentido intentarlo. Esta voz no es tuya, pero tiene el control hasta que la cuestionas. Y es en este punto donde realmente comienza el viaje hacia el despertar, cuando dejas de culparte por patrones repetitivos y empiezas a investigar su origen, cuando dejas de intentar ganar por la fuerza y empiezas a disolver los bloqueos invisibles de tu mente. Porque solo comprendiendo cómo fuimos programados, podemos finalmente empezar a reprogramarnos. Y esto requiere un nuevo estado de presencia, un estado donde mente y corazón hablen el mismo idioma. Durante años la ciencia consideró al corazón como una simple bomba, un engranaje mecánico del funcionamiento del cuerpo. Pero cuando comencé a estudiar el campo electromagnético del corazón, todo cambió. El corazón emite un campo miles de veces más potente que el del cerebro. Además, tiene su propio sistema nervioso, su propia inteligencia, su propia memoria. El corazón piensa, siente, percibe e influye profundamente en el cerebro. Fue el Instituto HeartMath el que empezó a demostrarlo con datos. Cuando te encuentras en un estado de frustración, ira o miedo, se produce un caos en la comunicación entre tu corazón y tu cerebro, pero cuando activas emociones elevadas, gratitud, compasión, amor, tu ritmo cardíaco se vuelve coherente. Y esta coherencia genera un estado biológico ideal. El cuerpo se equilibra, el sistema inmunitario se fortalece y el cerebro comienza a funcionar con mayor claridad, creatividad e intuición. Este estado de coherencia es más que salud, es una puerta a la manifestación, porque en este estado vibras en sintonía con lo que deseas crear. El universo no responde a las palabras que pronuncias ni a las metas que escribes. Responde a la frecuencia que emites, y la frecuencia más poderosa que un ser humano puede emitir es la que nace de la unión de un corazón abierto y una mente consciente. Empecé a practicar esto intencionalmente. Respiraba profundamente, me concentraba en el corazón, evocaba una emoción intensa y mantenía esa vibración unos minutos al día. Al principio, parecía demasiado simple para ser efectivo. Pero con el tiempo noté un cambio en mi energía. Mis decisiones se volvieron más intuitivas. Las sincronicidades aumentaron. Y lo que antes parecía bloqueado comenzó a fluir con más naturalidad. La coherencia es magnetismo. Y es en este campo de coherencia donde lo imposible empieza a volverse inevitable, porque ya no luchas contra la vida, sino que estás en sintonía con ella. Ya no intentas forzar resultados con tensión, sino que creas desde un estado de plenitud. Pero para llegar a este punto, necesitas desarrollar algo que pocos desarrollan: la autoconciencia, el observador presente, la mente que observa sin juzgar. Y eso
es exactamente lo que viene después. Si algo he notado a lo largo de mi camino, es que la mayoría de la gente quiere cambiar su vida sin cambiarse a sí misma. Desean una nueva realidad, pero siguen operando con el mismo nivel de inconsciencia de siempre. Y no por malicia, es porque nadie nos enseñó a mirar hacia adentro, a detenernos y observar nuestros propios pensamientos, a cuestionarnos, a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este es el verdadero comienzo del despertar. Desarrollar la capacidad de ser testigos de nosotros mismos. La autoconciencia es la base. Sin ella, no sabes dónde estás ni por qué actúas como lo haces. Vives en piloto automático, reaccionando, repitiendo patrones e identificándote con viejas historias como si fueran verdades absolutas. Tu mente piensa y tú crees. Tu cuerpo siente y te entregas. Pero cuando empiezas a observar, no a juzgar, solo a observar, algo mágico sucede. Dejas de ser el programador y empiezas a ser el programador. Esta es una habilidad que requiere práctica. Empieza por algo sencillo. Notar un pensamiento recurrente, identificar un detonante emocional y respirar antes de responder. Gradualmente, accedes a un espacio interior donde ya no estás atado a viejos guiones. Y es en este espacio donde empiezan a surgir las verdaderas decisiones. Porque mientras estás inconsciente, tu subconsciente es quien elige por ti. Siempre. He pasado por esto muchas veces. Creía tomar decisiones conscientes, pero luego me di cuenta de que solo repetía lo aprendido en la infancia. Reaccionaba a recuerdos emocionales e intentaba compensar viejas heridas. Solo cuando empecé a meditar, a escribir sobre lo que sentía, a observarme en silencio, empecé a acceder a algo más profundo. Un yo que no reacciona, sino que elige, que no repite, sino que crea. Y es precisamente esta autoconciencia la que allana el camino hacia la verdadera sanación. Porque mientras estás inconsciente, tu cuerpo gritará lo que tu mente se niega a oír. El cuerpo es el espejo de la mente. Cada dolor, cada síntoma, cada bloqueo es un mensaje. Y cuando empiezas a escuchar con atención, descubres que hay mucha más inteligencia en la enfermedad de lo que imaginabas. Durante mucho tiempo, la medicina separó el cuerpo de la mente como si fueran entidades distintas. Y yo mismo, al comienzo de mi carrera científica, veía el cuerpo simplemente como una máquina biológica pasiva, sujeta al azar genético y al entorno externo. Pero cuanto más profundizaba en los estudios de la conciencia, más evidente se hacía que esta visión era incompleta. El cuerpo no solo es un receptor, sino un fiel reflejo de lo que ocurre en la mente. Cada célula de tu cuerpo escucha lo que sientes y crees. Emociones reprimidas, traumas no procesados, pensamientos recurrentes de miedo o culpa. Todo esto conlleva una carga energética. Y la energía se manifiesta en la materia, no como castigo, sino como expresión. La enfermedad no es un enemigo, es un mensaje, un reflejo vibracional de algo que necesita ser visto, sentido y transformado. El dolor surge cuando el silencio interior se niega a hablar. He visto esto innumerables veces en el laboratorio. Células que responden a señales externas, sí, pero también a señales emocionales. Las hormonas del estrés crónico desregulan el sistema inmunitario, desactivan los genes de regeneración e inflaman el cuerpo. Por otro lado, los estados de amor, gratitud, paz y presencia reequilibran las funciones, activan la sanación y restauran el flujo natural de energía vital. El cuerpo no quiere estar enfermo, quiere alinearse. Pero para que esto suceda, necesitamos ir más allá de tratar el síntoma. Necesitamos preguntarnos, ¿qué intenta mostrarme este dolor? ¿Qué patrón mental alimenta este desequilibrio? ¿Qué historia interna cargo que ya no me sirve? Esta es la nueva biología, una ciencia que honra el cuerpo como un campo de energía consciente
que entiende la sanación como un proceso de reconexión entre la mente, la emoción y el espíritu. Y es en este punto donde ocurre la mayor revolución, porque cuando te das cuenta de que tu cuerpo es un reflejo de tu vibración, todo cambia. La sanación deja de ser algo externo y se convierte en un movimiento interno, un regreso a tu frecuencia original, un recordatorio de quién eres realmente tras los programas, las enfermedades y las creencias heredadas. Y es precisamente por eso que el siguiente paso es el más liberador de todos. Cuando comencé a enseñar sobre la nueva biología, sabía que estaba revolucionando todo un sistema de creencias, científico, religioso y social. Porque lo que digo aquí no es solo que tienes potencial, es que este potencial ha sido negado, ocultado y minimizado durante generaciones. La vieja biología nos enseñaba que somos frágiles, limitados, determinados por los genes y condicionados por fuerzas externas. Pero la nueva biología nos muestra algo más, que somos creadores, seres vibracionales, co-creadores conscientes de nuestra propia realidad. Esto es un shock para la mente racional, porque nos criaron para obedecer, no para crear, para aceptar diagnósticos, no para cuestionar narrativas. Nos entrenaron para vivir con miedo, en la escasez, en la autoprotección, no para acceder al campo de infinitas posibilidades que ya existe en nuestro interior. El sistema no quiere que sepas que puedes sanar, que puedes manifestar, que puedes cambiar tu vida simplemente cambiando tu frecuencia. Pero la ciencia está ahí y ya no puede ignorarse. Epigenética, neuroplasticidad, física cuántica, coherencia cardíaca, campos de energía. Todo esto apunta a la misma dirección. Eres mucho más que un cuerpo, mucho más que tu historia, mucho más que tu mente limitada. Eres conciencia en acción, un campo de energía en movimiento capaz de alterar la esencia misma de la realidad al alinearse con la intención, la emoción y la presencia. Y no lo digo en teoría, lo digo porque lo he visto. Personas que han cambiado diagnósticos considerados irreversibles. Personas que han pasado de la escasez crónica a la prosperidad plena. Relaciones que han sanado. Vidas que se han transformado. Todo porque en algún momento estas personas dejaron de creer en los límites y empezaron a creer en el campo de infinitas posibilidades que no responde al esfuerzo, sino a la vibración. La nueva biología no es un concepto futurista, es el presente, es ahora. Y lo dice sin ambajes, no eres un error genético ni un accidente cósmico. Eres pura intención, conciencia creativa, poder ilimitado. La pregunta no es si esto es real. La pregunta es si estás listo para vivir desde esta nueva verdad. Porque una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Si hay una frase que resuena en todo lo que he vivido e investigado es: no eres una víctima de tu biología, eres el autor de tu realidad. Esta verdad, por simple que parezca, revoluciona el mundo, porque una vez interiorizada, transforma cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, en un acto de creación consciente. Comenta esta frase, deja que te resuene. Y recuerda, el cambio comienza cuando dejas de olvidar quién eres.